Dios nos libre de todos aquellos que buscan ser emocionalistas dentro de la iglesia y que buscan atraer a los jóvenes por medio de las emociones. Dios nos libre de todas aquellas personas que pretendan introducirse a la iglesia por medio de este medio y no por el medio de Cristo. Que Dios nos libre de todos aquellos falsos maestros que pretenden introducir a la iglesia estas enseñanzas que a la verdad, en vez de ayudar, perjudican. Que ningún hombre se busque sentirse importante entre la iglesia para ser el centro dentro de la iglesia. Que ningún hombre pretenda quitarle lugar a Cristo para sentirse que ha hecho algo dentro del reino y no darle la gloria a Dios. No permitas que nadie dentro de la iglesia introduzca la doctrina del antropocentrismo, donde el centro es el hombre y no Cristo. Busca a estos hombres, identifícalos muy bien. Tú te darás cuenta que en la mayoría de su mensaje ni a Cristo saben presentar, ni pretenden presentar a Cristo, sino más bien ellos son los que pretenden ser buscados y ser elogiados. Ten cuidado de estas personas, porque en vez de ayudar, van a perjudicar dentro de la iglesia. Muchas veces estas personas son enteramente egoístas, incluso sus palabras y sus emociones o sus actitudes demuestran un alto egocentrismo. Están enfocados en ellos. Tú te vas a dar cuenta que muchas veces estas personas, cuando tú le presentas lo que realmente enseña la palabra de Dios para el pueblo, estas personas te van a juzgar de fariseo, ¿sí? Te van a decir un montón de cosas con tal de interrumpir la voluntad de Dios. Muchas veces estas personas quieren llevar a los jóvenes a sus sentimientos, a sus emociones, a sus visiones, a su voluntad enteramente humanista, pero realmente no los quieren llevar a Dios. Y si los quieren llevar a Dios es bajo su voluntad, no en la voluntad de Dios. Muchas veces estas personas demuestran un repudio, un odio cuando tú le presentas lo que es la voluntad de Dios para la iglesia. Y muchas veces estas mismas personas egocéntricas, antropocéntricas, te van a juzgar de legalista y de fariseo, porque no quieren escuchar realmente la voluntad de Dios, sino más bien quieren implementar ante la iglesia su voluntad y quieren atraer a los jóvenes bajo su voluntad, no en la voluntad de Dios. Ellos realmente no están buscando la voluntad de Dios. Ellos están buscando hacer su propia voluntad y que los demás hagan la voluntad que éste les está imponiendo. Tengan cuidado de estos. Cuidado de aquellos falsos maestros que vienen dentro de la iglesia para implementar la herejía del siglo II. Estoy hablando del marcionismo, aquella que negaba el Antiguo Testamento y aprobaba el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento lo interpretaba de una manera equivocada, queriendo enseñar a la iglesia que la iglesia se debe de regir sobre puro amor, amor, amor y amor. No se quería hablar de disciplina, reprensión, exhortación, sino solamente amor, amor, demostrar amor. Si había pecado, amor, pero no disciplina. Tengan mucho cuidado de estas personas que enseñan el marcionismo y realmente estas personas no conocen el amor, ni saben qué es el amor y muchas veces ni siquiera lo viven el amor, ni en sus propias casas. Muchos dentro de la iglesia pretenden ser fascinantes, encantadores ante los demás, y ese es su propósito, pero realmente no es reflejar el carácter de Cristo, pues es más, ni siquiera en su vida personal lo reflejan, pero dentro de la iglesia muchas veces lo reflejan, pero son hipócritas fuera de la iglesia. Y otra cosa más, estas personas pretenden atraer a muchos jóvenes con una carisma, sí, pero que realmente no tienen a Cristo en su corazón. Muchas veces estas personas, para implementar sus ideas erradas,
tienen que hacer una mala interpretación de la Biblia y solamente así pueden engañar a los que lamentablemente son ingenuos. Pero cuidado de ellos, cuestiónalos, cuestiona lo que interpretan, porque muchas veces estas personas no saben interpretar la Biblia, saben leer la Biblia, mas no saben interpretarla. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en ellos, no les da esa capacidad de interpretarla correctamente, ni les da la capacidad de ser unos buenos maestros. Dios nos libre de aquellos maestros que vienen entre nosotros. ¿Para qué? Para negar todo conocimiento. Dios nos libre de aquellos manipuladores, mandamás, sí, que pretenden que la iglesia viva en ignorancia para ser gobernados y mandados. Tengan mucho cuidado de estos. Más bien permitan que el Espíritu Santo entre en la iglesia y que el conocimiento sobreabunde en cada uno, porque muchas veces el conocimiento nos evita muchos errores, cometer herejías, falsas ideas y un montón de cosas. Muchas veces el conocimiento te va a ayudar a identificar al falso maestro. Ten cuidado. El conocimiento también muchas veces te ayuda. De hecho, el conocimiento te ayuda para fortalecer tu fe y para fortalecer tu vida espiritual delante de Dios. Me refiero a tu vida moral también. La fe es importante, el conocimiento también. Sin el conocimiento, la fe no se fortalece, ni mucho menos tu vida en el diario vivir. Que Dios nos libre de aquello que sucedió en Oseas 8:12. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Así pasa. Muchas veces Dios nos da palabra o les da a alguien quien los pueda educar, quien los pueda disciplinar, pero muchas veces estas personas no buscan eso. Ellos buscan ser el centro y disciplinar a los demás sin ser disciplinados para llevarlos a una doctrina equivocada, a un comportamiento y una vida errada. Tengan mucho cuidado, iglesia. Ya basta de estos maestros sobreabundan en todas partes. Lo que necesitamos son hombres verdaderamente aprobados por Dios, hombres con un buen carácter, hombres que estén dispuestos a abrazar y amar la verdad de Dios para implementarla o para enseñarla a la iglesia a fin de llevarlos a Cristo, donde Cristo sea el centro, solamente el centro. Que Dios nos libre que las iglesias terminen siendo un centro de psicología antes que un lugar donde los pecadores puedan llegar a arrepentirse y creer en Cristo y vivir vidas santas. Que Dios nos libre de todo falso maestro, que Dios nos libre de todos aquellos que pretenden llevar a la iglesia a un camino equivocado. Dios nos libre. Oremos por la iglesia, oremos por el pueblo de Dios, oremos por verdaderos maestros, oremos por verdaderos maestros, pastores que estén verdaderamente calificados según la voluntad de Dios. Y a esto me refiero a lo que dice en 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1. Busquemos a esos hombres que verdaderamente califiquen, ¿sí? Porque de lo contrario tendremos deficientes dentro de la iglesia, tendremos falsos maestros por pastores, tendremos falsos líderes por pastores. Mucho cuidado. Iglesia, tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Esto no se puede tomar a la ligera.